Para enganchar con lo que habíamos visto la otra vez, ¿recuerdan esta imagen que habíamos visto en el último encuentro? Que era el calendario de floración de principales variedades comerciales de almendro. Esto es en España, pero bueno, no importa, son variedades comerciales al fin. Y teníamos cada nombre que está escrito acá en estas barras es el nombre de la variedad. Y teníamos desde muy tempranas hasta las más tardías de todas, que justamente se llaman tardona y mardía, las últimas dos. Entonces decíamos que podíamos elegir qué variedad de almendro plantaríamos en un huerto comercial, atento a las características climáticas de la zona donde estemos, para que la floración coincida ya con el periodo libre de heladas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si vamos a comprar a un vivero una almendra, conseguiremos a lo sumo una o dos variedades de almendro, no vamos a conseguir más que eso. Todo este abanico casi infinito de variedades que hay es propia de los españoles, porque bueno, ellos son muy almendreros. ¿Se acuerdan por qué era esto? ¿Por qué hay variedades que florecen más tarde y variedades que florecen mucho más temprano, como las amarillas? Ven que arriba están los meses enero, febrero, acuérdense que esto es justamente hemisferio norte, así que hay que sumarle o restarle 6 meses. ¿Alguien recuerda por qué? Por las horas de frío. Por las horas de frío, muy bien, Verónica, es por las horas de frío que requiere cada especie, y dentro de cada especie, cada variedad, para cumplir con tal o cual requerimiento. Por ejemplo, la brotación se va a dar una vez que se hayan acumulado cierto número de horas de frío. Recuerden que eran las horas menores a 7 grados. La planta las va registrando con minuciosa precisión, y una vez que sumó esa cantidad de horas de frío, empieza la brotación, que será más rápida o más lenta de acuerdo a la temperatura reinante, pero hasta que no se hayan cumplido las horas de frío, no va a brotar. Entonces vamos a ver que si tenemos en un huerto o en un montecito frutal, por ejemplo, un avellano, un almendro, varias variedades de durazno, manzana, peras, ciruelas, vamos a ver que todos los años va a brotar primero almendra y avellana, después probablemente alguna de las ciruelas más precoces, después puede ser, por ejemplo, algún durazno precoz, después las ciruelas más normales, y último las peras y las manzanas. Y eso va a ser siempre así, siempre en ese orden, justamente por esto, porque tienen que cumplimentar con este requisito. Y la semilla es lo mismo, una semilla de una especie que pierda la hoja hasta que no acumule la cantidad de horas de frío exigida por la especie, no va a brotar. Una vez que las acumule, va a brotar. Bien, ahora, esto es, digamos, lo que explica la brotación primaveral. Pero vamos a ver medio rapidito qué es lo que explica lo contrario, o sea, la caída de hojas en el otoño, ¿sí? Y vamos a ver, la imagen la verdad que no es muy buena porque no había conocido todavía a Julián Rodríguez, que era el que me enseñó más o menos a usar mínimamente la cámara, pero esto que están viendo acá es una plantita de membrillo que está toda brotada. A ver si en otra imagen se ve un poco mejor. Acá está, ¿ven? Ven que estas son hojitas, si bien no están en perfecto foco, ven que estas hojitas son hojas recién brotadas, ven que es una hoja jovencita, peludita. Y fíjense que lo que se ve acá de fondo son unos ciruelos, en este caso creo que son, que están o sea, ya acaban de perder la hoja hace un tiempito y están entrando al invierno, ¿sí? O sea que tenemos, vamos a suponer que esto es, no sé, fines de mayo, principio de junio, y tenemos acá los árboles con su normal caída de hojas,
proceso que se llama abscisión, cuando la caída de un órgano por causas fisiológicas naturales, se llama así, abscisión. Y se llama así porque responde a una serie de cuestiones fisiológicas, como son balances hormonales entre el órgano que va a caer, puede ser hoja, fruto, y el resto del árbol. Cuando ese balance se inclina para uno u otro lado, la hoja, por ejemplo, se mantiene adherida a la planta o se desencadena su caída en caso contrario. Entonces tenemos acá, volviendo a la imagen, árboles que ya han completado su proceso de abscisión, y tenemos acá un membrillo que está brotando, o sea, está haciendo a contramano todo, ¿sí? ¿Se alcanza a ver eso? A ver si ponemos otra más acá. Acá tenemos otra, ven ahí, brotecito nuevo, y fíjense, hasta la luz, se dan cuenta que es bien fin de otoño, invierno, la luz de esta, creo que esto era, o sea, a las 3 de la tarde, una cosa así, esta foto. Ahí se ve mejor todavía, apenas que agrandamos un poquito, ¿ven? ¿Ven que esto es un brote recién iniciado? No hay dudas de esto, ¿sí? En una época que no tendría por qué ser. Y acá tenemos en la calle, en el arbolado público, el arbolito ese que se ve ahí es un árbol de Judea, un Cercis siliquastrum, que es uno de los pocos arbolitos leguminosos, uno de los pocos, me refiero a los más conocidos, ¿no? De hoja simple. Vieron que las leguminosas son casi todas hojas compuestas, como los aromos, las acacias, todas tienen hojitas compuestas, las zóforas. Esta es una leguminosa de hoja simple. Y fíjense que esto también es en pleno invierno, está todo pelado, sin embargo acá hay hojitas. Ahora esperen que buscamos otro. Acá tenemos un ciruelo, también en pleno invierno, esto creo que era julio, y sin embargo no se produjo la abscisión. Ven que las hojas están pegaditas al árbol, no se han caído. Y todos los arbolitos que se ven atrás están todos con las hojas caídas, ¿sí? Ven que ahí se ven todos los arbolitos normales, están con las hojas caídas, las ramitas desnudas, y este con todas sus hojitas pegadas al arbolito. No han caído, no se produjo la abscisión. ¿Ven? Ahí tenemos una vista un poco más, un detalle más cercano. Hay otro más cercano, donde estamos viendo las hojas que están adheridas firmemente al arbolito, no han caído. Acá tenemos otro árbol. ¿Ven las hojitas ahí? Como aún están prendidas a la planta, no se produjo la abscisión. Bien, en base a esto que les he mostrado, a ver, ¿qué teoría se les ocurre arriesgar de cuáles son las causas que desencadenan la caída de hojas en el invierno, en el otoño? ¿Alguien que rime algo? Pueden ser las horas de luz, la menor cantidad de horas de luz. No sé quién está hablando, no me doy cuenta acá, no lo veo. Verónica Scarpa. Verónica, bien, exactamente, son las horas de luz, y más que nada es la calidad de la luz. Las plantas desarrollaron un mecanismo, no les quedó otra, las que evolucionaron, digamos, en latitudes altas, extremas, donde la longitud del día varía mucho a lo largo del año, desarrollaron un sistema para percibir la longitud del día, que en realidad lo que miden es la longitud de la noche, pero vamos a hablar de día porque se nos hace más fácil, porque somos criaturas diurnas nosotros. ¿Y qué ocurre? Las hojas tienen no quiero enloquecer, pero tiene una molécula dentro de ellas que se llama fitocromo, que si está recibiendo luz, tiene una forma la molécula, y cuando no recibe luz, cambia su forma. De acuerdo a las horas que esté con una u otra forma, se desencadenan o no los procesos de abscisión, o sea, de caída de hojas. Y no sé si recuerdan, pero pero que avanzamos, las últimas imágenes, esta, esperen que ahí les aparece ahí, fíjense que alrededor de la luminaria del sistema de alumbrado público, las hojas se mantuvieron porque fueron engañadas. Estuvieron recibiendo luz
aún en horas de la noche, alargando artificialmente su día. Volvemos otra más, ese es el mismo visto de lejos, pero si volvemos al árbol de Judea, ven que las hojas que permanecieron son las que están bajo la influencia de este reflector. Entonces la caída de hojas va a ser gobernada justamente por el largo del día. Esto tiene grandes aplicaciones prácticas, por ejemplo en floricultura, donde para sincronizar la floración de determinadas especies, al contrario que esto, se interrumpe la duración de la noche con iluminación artificial, y mientras se interrumpa eso, la planta no florece. Cuando yo quiero que florezca, suspendo esa interrupción 10 días antes más o menos y sincronizo la floración de todos los individuos de ese lote. Esto por supuesto que en floricultura tiene súper importancia, qué sé yo, para el Día de los Muertos, ese tipo de cosas donde se venden muchas flores. Entonces, era tradicional los relatos de japoneses floricultores colgados de la luz para iluminar los invernaderos y justamente alterar el largo de la noche hasta que ellos deseaban sincronizar la floración. Bueno, y esto, ¿qué ocurrió con esto entonces? A ver, ¿quién arriesga una teoría de por qué este membrillo está brotado, o está brotando, mejor dicho, como si fuera primavera, siendo que está por empezar el invierno? Yo, A ver, no es que por ahí no puede ser que por ahí lo hayan abonado y que largó eso o no. a ver, recién dijimos que, igual agradezco la valentía, Iván, de haber roto el silencio. Recién dijimos que el órgano que mide la longitud del día es la hoja, ¿verdad? El sensor encargado de medir cuánto dura el día es la hoja. ¿Qué le ven a las hojas de ese membrillo? Están secas, la mayoría. Están secas pero no caídas, ¿verdad? Claro. Si este membrillo hubiese estado en condiciones normales, las hojas hubiesen detectado que el día se acortaba, se hubiese iniciado el periodo de abscisión y se caían las hojas. Y ahora estaríamos viendo el membrillo todo pelado, sin ningún brote. Pero ¿saben lo que le pasó a este membrillo? Cuando estaba todo llenito de hojas, quemaron ramas acá abajo y hojas de unos eucaliptos que habían barrido, hicieron semejante fogarata que chamuscaron todas las hojas. La planta no se murió porque no se alcanzó a elevar la temperatura dentro del astallito como para matar el floema y el cambium. Pero las hojas, mucho más expuestas y sin la aislación que provee la corteza, se murieron, fueron chamuscadas, ¿sí? Al quemarse las hojas, destruyeron el sensor de la planta que tenía como misión medir el largo del día. Entonces este membrillo nunca se enteró que se acercaba el invierno. Y está brotando, pobrecito, porque nunca jamás se enteró que se venían los días cortos. ¿Sí? Bueno, este es el mismo. Y ahora vamos a este. A ver, ¿por qué ese ciruelo? Esta foto está tomada cerca del mediodía, pero a la madrugada había una helada impresionante. Esto era en julio, me parece. ¿Por qué se les ocurre eso? Es un ciruelo. Que ese ciruelo no perdió las hojas. Ya sabemos que es porque no se enteró que se acortaba el día, ¿verdad? Si no hubiese sido inexorable eso. O sea, yo tengo una planta de hoja caduca y cuando los días intentan empezar a cortarse, yo ilumino artificialmente esa planta, no va a perder la hoja. ¿Sí? Del mismo modo que si yo tengo un almendro en maceta y en invierno lo meto en mi casa y no permito que sume las horas de frío, no va a brotar en la primavera. ¿Sí? Bueno, a ver si alguien arriesga, ¿qué le pasó a este ciruelo? Puede ser que se haya secado antes, que esté muerto. ¿Quién dijo eso? ¿Verónica otra vez? Sí. Que esté muerta. Yo no sé, para mí Verónica tiene me ha hecho un implante, alguna cosa, yo por la casa de ella, un micrófono en algún lado. Y cuando viniste a casa, Cecilio. Claro, sí, esa palmadita en la espalda, en realidad me pusiste un transmisor, alguna cosa. Pero es lo que dice Verónica, y esta planta se murió en pleno verano.
Este ciruelo se murió antes que los días empezaran a cortarse. Al morirse, sus hojas murieron con él, por supuesto, y nunca pudo enterarse que se acortaba el día, porque ya estaba muerto. Y fíjense que la abscisión es un proceso fisiológico porque se desencadena por desbalances hormonales que van a hacer que se disuelvan zonas muy particulares. ¿Vieron la cicatriz donde se inserta la hoja abajo de la yema? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso en una de las primeras clases? Ahí está la placa o zona de abscisión. Ahí se va a disolver la celulosa y todo, y se van a tapar los tubitos del xilema y del floema para que se caiga la hoja. No es que se cae porque sí, un proceso muy delicado. Este ciruelo se murió en enero, vamos a decir, por ejemplo, febrero, y se murió porque se pudrió. Se pudrió seguramente por exceso de agua. Hay que podrir un ciruelo por exceso de agua, ¿eh? Y se pudrió, a ver si en esta se ve, ven que acá se ve en esta imagen, que la agrandamos un poquitito, ven que se ve todo, todo deshidratado, el tallito. ¿Ven? Esto se murió deshidratado porque se han podrido sus raíces, ¿sí? Y se pudrió por esto. Por esto se pudrió. El pozo. El pocito. ¿Quién dijo el pozo con horror ahí? Yo, Verónica. Verónica. La otra Verónica. La otra Verónica. El pocito, porque está plantado en un pocito. Y no solo plantado en un pocito, sino que al pocito lo llenaron de viruta y bosta de caballo para que la humedad que hay en el pocito no se evapore ni a palos. ¿Sí? ¿Se entiende? Está hecho exactamente al revés esto. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? ¿Qué es lo peor de lo peor? Que esto por recomendación del organismo del Estado que se dedica a la investigación en plantas, que se dedica a la tecnología agrícola. Es un espanto esto, pero le aseguro que así. No quiero explicar lo que me costó convencer, esto es de una escuela, lo que me costó convencer a las autoridades de la escuela que tenían que plantar al revés, en una lomita, no en un pocito. Esto no es en Tandil, es en un lugar en lo que se llama la Depresión del Salado, que es una cuenca de unas 8 millones de hectáreas, donde la pendiente es 0%, o sea que no tiene forma de escurrir el agua. O sea que un pocito acá es pegarse un tiro en el pie. Y fíjense lo negativo que es que lograron podrir un ciruelo. Bueno, hice un poco de catarsis ya, ¿sí? Esperen que salimos de acá. Ahora estoy feliz, ya que logré trasladar mi frustración y mi amargura a ustedes. Pero ¿vieron la importancia del pocito? De no plantar en pocito, mejor dicho, ¿no? Esperen que les quiero mostrar otra cosita de un compañero de ustedes, de un cerezo, antes y después. Bueno, esto es un cerezo, ¿sí? De alguien que creo que está en esta reunión hoy, y lo podó, y el resultado fue este, ¿sí? Se alcanza a ver la diferencia, ¿no? Y ustedes están en condiciones de decirme ahora por qué, viendo estas imágenes, podemos asegurar con total solvencia que después de haberlo podado, ese cerezo va a florecer exactamente igual que si no lo hubiesen podado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. ¿Quién dijo que sí y por qué? Ah, Pamela. ¿Por qué te parece que, o por qué estás de acuerdo con esa afirmación de que va a florecer igual que si no lo hubiesen podado? Ahí justo lo pusieron, creo que es porque solamente podaron las ramas de madera. Bien, o sea, podaron todas estas ramitas que están acá, que son las producciones del año pasado, terminales, que son todos ramitos de madera, no hay una sola yema de flor acá. ¿Dónde están todas las yemas de flor en un cerezo? En el año anterior, hace 2 años, no, la de 2 años. ¿Y cómo se llaman esas producciones? Ramillete. Ramillete, ¿quién dijo por ahí? Verónica. Muy bien. Los cerezos florecen casi absolutamente en ramilletes, que se forman en madera más vieja. O sea que todo lo que eliminó acá
Eduardo Darío, que es el que hizo esto, fueron ramos del año pasado, que eran todos ramos de madera. Cecilio, te hago una consulta en base a eso. Si yo sé que el cerezo va a tener sus ramas terminales de madera, ¿podría mantener un tamaño de cerezo más pequeño que ese y controlar su altura sabiendo que las últimas siempre van a ser todas de rama y mantenerlo como en una altura controlada? ¿Qué les parece? ¿Escucharon toda la pregunta de Verónica, fue, no? ¿También? Sí. ¿Qué les parece? ¿Es posible? A mí me parece que sí. Sí, muy bien. Llegó a la altura que quería y la mantenés ahí. Exactamente. ¿Y por qué en el cerezo que estamos viendo en la imagen no se hizo eso? ¿Por qué no? ¿Qué pasó acá? No sabía. Aparentemente empezó tarde el curso de poda, aparentemente. Pero podría haber empezado a hacer eso siendo el cerezo muy joven, ¿sí? Hoy día se han seleccionado variedades de cerezas que tienden a dar mucho más ramilletes que cualquier otra producción y son como unos cerezos, entre comillas, semi-enanos, y se hacen plantaciones en muy alta densidad, son como cercos de cerezas. Se busca eso porque uno de los problemas, no sé si le ha pasado si alguien tiene cereza, pero cuando están a punto de madurar, si llega a llover, ¿vieron que se rajan todas las cerezas? El agua se junta donde se inserta el pedúnculo de la fruta, se hace como un embudito, y entonces se junta el agua, que es agua casi destilada, entra por ósmosis, atraviesa la piel de la cereza, la infla violentamente y se raja. Y al rajarse, queda expuesta a los microbios que están en el aire. Entonces se pudre toda. Entonces vos estás a punto de cosechar tu producción de cerezas, te cae una lluvia y la perdés. Entonces, con esa forma de conducirlo, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, una forma de conducción, se conducen como en cercos, y cuando ya están a punto de madurar, se despliega un techito, así como si fuera un toldito a dos aguas, sobre toda la línea de plantación. Entonces, si llueve, el agua no cae arriba de las plantas y se logra salvar la cosecha. Fíjense qué importancia, tiene una buena conducción apropiada, ¿no? Perdón, en la cereza se puede hacer lo mismo que en el ciruelo, hacer, digamos, como hicimos la otra vez en espalderas. Y lo que pasa que es, digamos, ¿cómo te podría explicar? Como son frutas chiquititas, en realidad lo que uno tiene que lograr es que florezca lo más abundantemente posible. Eh, y no se practica raleo de fruto ni nada por el estilo. Entonces es como mucha estructura, una espaldera, para el incremento que puede dar la producción. Esperen que les quiero mostrar, al principio del curso habíamos usado estas imágenes. Este es un arbolito en plena primavera, ¿sí? Ven cómo está, hermoso. Y ese año, al invierno siguiente, lo podaron y dejaron eso. ¿Ven? Ahí está, ¿ven la construcción que está ahí atrás? Eso es lo que nos da que está en el mismo lugar, ¿no? ¿Eso va a florecer? No. Este año no. No le dejaron una sola yema de flor. Ese, No se ve. pero tiene pinta que va a florecer poco, ¿no? Bueno, quería mostrarle este. Esto es donde supuestamente deberíamos hacer el curso nosotros, las partes prácticas. Esto es un ciruelo que está formado en vaso, más o menos, ¿sí? O sea, visto de arriba es como un embudo. Y esta es una fotito antes de podarlo, ¿sí? Ven, ahí estamos viendo los ramos mixtos, ven que se ven todas las... Y ahí el día que lo podamos con un ayudante, mientras yo podía sacar las fotos. Esperen que paso varias de estas y llegamos al final. ¿Ven cómo quedó el arbolito? Alcanzan a ver que está lleno de yemitas. Se hizo a propósito con la yema ya hinchada para que se viera bien. Pero ven que quedó una cantidad de florcitas remanente igual, que excede hasta lo que se puede llegar a aprovechar, a menos que uno haga alguna conserva con esto. Y a la vez se despejó el interior para que siga teniendo la formita de vaso y siga llegando luz hasta acá abajo y se sigan manteniendo todas estas. Ven que acá hay un montón de
que esta es una ramita que cualquiera hubiese sacado, porque está como muy baja. Sin embargo, miren la cantidad de yemitas de flor que hay ahí, ¿sí? Ahí está, ven cómo floreció unos pocos días después, ven que está lleno de flores, casi como si no se hubiese podado, ¿sí? Bueno, fíjense que a partir desde que el árbol ya empieza a bifurcarse, desde ahí ya hay flores, ¿sí? O sea que no hay pérdida de espacio productivo. Desde el piso está produciendo ciruelas esto, ¿sí?